Bueno, creo que ya sí que estamos en tiempo, así que sin más dilación, pues os presento a Daniel Sánchez Llopis de BlueTab, que pertenece a la compañía IBM actualmente, y va a presentar su trabajo que se titula Más vale Wagtail en manos que CMS volando, ¿no? Le paso directamente el micrófono. Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar la presentación, un pequeño índice, porque luego esto lo subiremos y tal, pero bueno, para que tengáis un poco el contexto de los puntos que voy a analizar. Bien, la primera pregunta antes de empezar, ¿qué es un CMS? ¿Cuántos de aquí a nivel básico o a nivel avanzado saben lo que es un CMS? ¿Y cuántos lo han usado? ¿Y cuántos los han programado? Me gusta. Hay público. Bueno, entonces, ¿qué es un CMS? Entonces, la pregunta que se da y la respuesta que es básica es un sistema de gestión de contenido, básicamente. Luego eso se puede ampliar y podemos hacer verdaderas barbaridades con un CMS. Tenemos el ejemplo del más conocido que tenemos aquí, que es WordPress. Voy a coger el punterito. Tenemos WordPress, vale, que es el que creo que todos conocemos, todos hemos usado o al menos hemos bicheado con él. Sin olvidar pues tales como Joomla, Kirby, Magento y nuestro pajarito, que es del que voy a hablar hoy, ¿vale? De Wagtail. Bien, un poco el análisis de la historia de Wagtail viene porque realmente empezó en 2014 y hasta 2019 fue un CMS que pasó, podemos decir entre comillas, desapercibido, ¿no? Al final tenemos a día de hoy un stack tecnológico y una oferta tecnológica muy amplia, ¿no? Para hacer diferentes tipos de desarrollo. Pero a finales de 2019, principio de 2020, Google le inyectó parte de dinero, parte del proyecto, y eso se ha visto muy respaldado, porque a partir de 2020, en los programas de Google de Summer Camps, en este caso empezó en el 2021, se ha extendido a 2022, han provocado que el sistema en sí crezca a niveles agigantados. O sea, una subida de versión podía pasar, antes de la entrada de Google, podía pasar 7, 8 meses, y ahora tienen una periodicidad de 2 meses. Es más, cuando empecé a preparar esto, estaba la 3.9, 31 de agosto, lo miro y dije, voy a bichar un poco, 4.0. Cambio completamente el arquetipo del editor de interface, que es esto del programa de mejoras de UI UX del administrador. Que eso fue el proyecto del Google Camp de 2021, que digamos consiguió el mayor respaldo en ese evento. Bueno, presentación rápida de los proyectos más destacables a día de hoy o de empresas que son las más destacables que lo utilizan. La NASA, BMW, Mozilla, la Agencia de Salud Británica y el mismo Google. A nivel de Google podemos destacar que ha estado en sus blogs, ahora mismo están respaldados por Wagtail directamente. Entonces, todo esto nos hace ver que realmente hay mucho peso detrás de este CMS. Pero, ¿qué es este CMS, no? Al final no deja de ser algo que podemos, de forma básica, sin tener ningún conocimiento de él, de crearnos un proyectito. He cogido una capturita de la documentación que te dicen, oye, mira, tú sigues estos pasos, te monta la estructura del proyecto que tenéis a la derecha y vas tirando. Y efectivamente, en el momento que creamos un site, directamente ya te gestiona todo el sistema. Te crea la carpeta de migraciones, te genera los estáticos básicos, te genera todo. O sea, para que tú ya tengas un de cero para poder crear pues una página. O sea, esto podríamos incluirlo como que podría ser una fase de aprendizaje para gente que no conozca muy bien cómo implementar un CMS. O sea, directamente ya te genera una estructura fija que luego, bueno, podemos, digamos, ampliar de manera bastante fuerte. Bueno, previamente, contar que te genera también los requirements, te genera la imagen de Docker, o sea, ya te lo da todo, o sea, nivel de instalación, nivel infraestructura básica. Y bueno, ¿cuáles son las bases de Wagtail? Vale, lo primero que hay que mencionar, que es, si alguno sabe cuál es la base, sobre qué está basado, ¿alguien lo sabe? Efectivamente.
Entonces, si nos pusiéramos a hablar de Django, nos tenemos aquí hasta la semana que viene. Y no tenemos vacaciones aquí, yo creo, ninguno. Vale, entonces, ¿cuál es la base principal que tiene Wagtail o el uso que tiene Wagtail principal de Django? Es básicamente el tratamiento de la base de datos, los middleware, las señales y luego iremos viendo más adelante otro de los, digamos, fuertes que tiene Django con Wagtail. En esencia, la base de datos va a ser un sistema de modelo tabla en el cual vamos a tener una tabla inicial, que es la tabla page, la cual ya per se nos genera una base SEO, una base de tratamiento y que luego nosotros podemos, tenemos que heredar, no es que podamos, es que tenemos que heredar de page y generar nuestras propias páginas. Es muy sencillo en ese aspecto. Como os muestro ahí el tema del middleware, al final pues todo el sistema de middleware base de Django, incluso la ampliación, podemos hacer bastantes virguerías con ese sistema. Además, os invito mucho a que, si no lo conocéis bien Django, middleware y tal, y queréis tratar, ya sea con Django o con Wagtail, los middleware es uno de los puntos fuertes que tiene y una de las bases que se tienen que digamos, estudiar, porque se pueden hacer verdaderas cabriolas con ellos. Bueno, el tema de señales y hooks, ¿vale? Voy a pasar a explicarlo porque es una de las potencias que tiene este sistema. Las señales al final está basado en las signals también de Django, que al final lo que te permite dentro de Wagtail es los flujos de trabajo que se tengan a la hora del tratamiento de páginas, ya sea la publicación, el borrado, los movimientos, las copias, te permite ampliarlo, no dejarlo en una base, sino poder hacer diferentes tipos de autenticación, comprobaciones, ¿vale? Que eso, ahora voy a poneros un ejemplo un caso de uso muy básico. Y por otro lado, los hooks. Los hooks son una serie, básicamente Wagtail tiene un fichero que es Wagtail hooks, el cual en todo el código va a registrar un decorador, que es un hook, que nos permite tanto modificar la interface, nos permite alterar también parte de los workflows. Y no solo eso, sino también hay unas funcionalidades propias de Wagtail para generar flujos de trabajo para los creadores de contenido, no para los programadores, que también nos permite editarlos, nos permite ampliarlos y darle más uso. Vale, un caso de uso base que tenemos aquí. ¿Se ve bien? Sí, vale. Nosotros tenemos un supervisor, ¿vale? Esto hablamos ya a nivel, digamos, negocio, hablamos de nivel usuario, no estamos hablando de un programa, estamos hablando de una persona que está usando nuestro sistema. Vale, el supervisor X publica una página, ¿vale? Entonces se lanzan dos procesos. Bueno, se lanza un proceso el cual tiene dos pasos que hemos editado, ¿vale? El primero de ellos va a ser el registro, los hooks. Los hooks se van a lanzar, va a mirar si están todos los hooks presentes, si hay alguno que nos interesa, ¿vale? Nosotros tenemos aquí after create page. Básicamente, después de que creemos una página, va a pasar por ese hook, en el cual vamos a chequear qué tipo de página es. Con esa lógica, nosotros vamos a asignar una serie de permisos a un agente o a X agentes, dependiendo del tipo de página que sea y si nos interesa. También podemos ampliarlo si es el supervisor A, el supervisor B o el supervisor C. Y, a mayores, con la señal, una vez que nosotros recogemos la página y el hook, porque va a ir todo asociado, podemos enviar, pues ya sea una notificación por Slack, una notificación por email o lo que se nos ocurra para notificar a la persona. En plan, te hemos enviado esta página, ya puedes crear tu contenido, puedes publicarla, estate atento, o hablamos también de revisiones, o sea, esto se puede ampliar de publicación, genera una revisión, estoy generando una automatización de la publicación, revísalo todo. O sea, nos permite tener bastante flexibilidad. Y bueno, hablando de dar permisos y quitar permisos, vamos a hablar de los permisos. Porque es, digamos, una de las partes de la columna vertebral de Wagtail, los permisos. Al final, un CMS, creamos contenido, y si lo estamos creando para nosotros mismos, pues no va a dar igual el tema de los permisos, te creas un superusuario y tiras para adelante. Pero cuando ya entramos en organizaciones en las cuales hablamos de grupos de trabajo bastante amplios, vamos a tener que tener un control exhaustivo de todo lo que se haga. Al final, de forma nativa, Wagtail nos va a dar un sistema de permisos, digamos, una especie de arquetipo, vamos a llamarlo, grupal,
¿vale? Porque lo asocia todo a grupos de usuarios, lo cual nos permite que no tener que estar controlando si el usuario 1 tiene X permisos, sino si el usuario 1 está en el grupo que le corresponde estar. Toda la gestión se hace a través de grupos, lo que nos permite, pues, como he comentado, tener áreas de contenido aisladas. Si yo estoy trabajando y mi área de contenido es, pues, no sé, marketing, por ejemplo, y yo tengo que tener acceso al marketing orientado a México, a mí no me tienes que dar permisos, ni tengo que tocar nada, a lo mejor incluso ni visualizar lo que están haciendo, por ejemplo, en Canadá. Entonces, eso te facilita mucho también la carga de trabajo, los controles y demás. Un punto, y esto es importante saberlo siempre, es que cuando nosotros creamos como usuarios, creamos una página nueva, automáticamente paso a ser el propietario de esa página. ¿Qué quiere decir? Que si tu supervisor, como en el caso de esto, te dice, mira, créate una página y vete metiendo contenido. Hay que tener en cuenta que a nivel de permisos, a nivel programático, de base, el usuario que crea la página es el propietario y es el que tiene que asignar los permisos y es el que tiene que jugar con ellos. ¿Por qué llegamos a esto? Porque el sistema de eliminación de Wagtail tiene una característica. Es para poder hacer un borrado, tú tienes que tener permisos tanto de publicación como de edición. No puedes, tú porque publiques, no tienes por qué borrar, y porque edites, no tienes por qué borrar. Entonces, es un sistema bastante seguro. Luego esto, obviamente, es ampliable, porque ahora entramos a la parte de la ampliación, ¿no? En plan, a nivel programático, nosotros podemos, a través de un hook, que es registrar un permiso, no lo creamos, lo registra en Django, la base de Django, la base de Wagtail, y eso luego lo podemos tener asociado a cierto distinto tipo de páginas, en plan, oye, mira, cógeme esta lógica, cógeme este permiso, y este permiso es necesario para X. Y bueno, ¿alguien me puede decir que... Bueno, ¿se ve bien la imagen? Bueno, ¿alguien sabe lo que es el concepto de Streamfield? Tú sí. El Streamfield, ¿vale? Es... Bueno, vamos a pasar anteriormente. Nosotros vamos a generar contenido, ¿vale? Y visualizamos un formulario todos. Un formulario base en el cual tú tienes una serie de campos fijos. La pregunta es, ¿qué flexibilidad tiene eso? Ninguna, ¿no? O sea, si tú tienes un modelo fijo en el cual tienes X cajitas o X campos a rellenar, tú no vas a tener ninguna flexibilidad para ello. ¿Qué ocurre? Que eso nos crea un problema, el cual, si tú tienes una organización grande o tienes un contenido muy divergente, lo que vas a crear va a ser muchísimos modelos, lo que conlleva muchísimas tablas y conlleva una complicación y mucha complejidad. Entonces, en casos, por ejemplo, de modelos que estén orientados a, voy a poner un número, 30 tipos de página diferentes, ¿vale? Vamos a crear que los 30 modelos de página no van a ser tan diferenciales para generar 30 modelos programáticamente en base de datos. Entonces, Wagtail tiene lo que viene a ser los Streamfield, que digamos que es un, vamos a llamarlo entre comillas, una generación de formulario, entre comillas, llamemos formulario para que tengamos una imagen mental, sino es la interface que va a tener el creador de contenido, más luego la correspondiente representación, ¿vale? Estructural, va a ser dinámica. Lo cual, por ejemplo, me voy a poner para acá que si no, no veo bien. Vale, nosotros vamos a tener ahora mismo el Streamfield, no deja de ser una colección a nivel de campo programático, ¿vale? Que nosotros le hemos metido que tenga una caja de texto, un rich text, no, perdón, un raw HTML y un rich text. Entonces, nosotros aquí, a nivel visual, pues, coloqué en esta captura, coloqué pues uno, otro y otro para que se viese un poco. Y bueno, nosotros podemos ver aquí, pues el botón del más me lo he comido, ¿vale? Bueno, nosotros tenemos aquí la capacidad de añadir de forma dinámica un número n de campos que sean del tipo que nosotros vamos a almacenar en el Streamfield. Vale, podemos tener 3 tipos, como es este caso, podemos tener 50, ¿vale? Y esto viene dado que la estructura dinámica se puede ser incluso más personalizable
con los struct blocks y los stream blocks que vienen dentro de lo que viene a ser la parte de blocks de Wagtail, que es lo que da vida a este concepto. Vale, pues podemos llegar a tener una complejidad muy alta y un dinamismo y digamos una oferta muy amplia para hacer un modelo solo, y ese modelo tiene el stream field y yo, mira, dinámicamente voy generando diferentes páginas según yo quiera. Vale, base de datos, por eso he puesto ahí el puntito de la base de datos. Es importante tenerlo en cuenta porque esto es un campo y este campo se almacena en un JSON. ¿Vale? Lo cual, conceptualmente, me lleva a la parte izquierda. No todo bonito, no todo lo dinámico es precioso, pero tiene ciertos problemas, ¿vale? Problemas que no tienen por qué suceder, pero pueden suceder. Por ejemplo, los problemas de edición. No de edición a nivel usuario, sino que a nosotros nos toque pringar y tener que editar directamente pues, con un gestor de base de datos o en base de datos directamente o como tengamos que tocar la información directamente. Y hay que meterse con el JSON, hay que deserializar, Entonces, que no es cambiar un campo al uso, sino que hay que mirar bien la estructura que te genera lo que viene a ser el stream field. ¿Y por qué he puesto la renderización? Es porque luego voy a hablar un poquillo de lo que viene a ser una de las características de Wagtail, que es el multilanguage. Y es que la renderización te la hace de todos los idiomas en los cuales tú hayas insertado la página. Porque luego a la hora de hacer la traducción, al ser dinámico lo tiene cargado de una manera per se. Entonces, si nosotros ponemos un caso en el cual tenemos una página con un stream field con 50 campos diferentes y lo tenemos en 3 idiomas, la renderización va a ser costosa. Entonces, es algo que yo sé que Wagtail está viendo sus issues y viendo sus trabajos en lo que está trabajando, pero es algo que es un arma de doble filo, ¿vale? Los stream fields. Uy, ¿qué iba a coger esto? Y bueno, viendo un poquito, tema de multilanguage, ¿vale? Es un sistema que es multisite, multilanguage, todo esto lo podéis ver, ¿vale? Y aquí tengo que hacer un pequeño inciso, ¿no? Que es, yo estuve trabajando con Wagtail de forma bastante profunda cuando estaba la versión 2.0, 2.8, 2.9, ¿vale? En ese momento no existía el multilanguage nativo. Pues existían los paquetes que tenemos aquí un poco a la derecha, en las alternativas de terceros. Y la verdad es que era una característica que luego implementaron pues, en la 2.13. Y fue como de, bueno, migrar todo el contenido que teníamos hecho con el sistema de terceros, migrarlo al nativo de Wagtail era trabajo. O sea, lo dejamos como estaba, en plan, vamos a dejarlo tal cual y ya a futuro se verá. Pero luego a partir de la 2.13, 2.14, creo que fue 2.13, 2.14, no recuerdo exactamente cuál, implementaron de manera nativa el multilanguage, que por de base lo que te crea es un árbol por cada idioma de contenido. Hay que diferenciar entre dos conceptos, el idioma de los frontales y el idioma de los contenidos. El idioma de contenido es el que marca los árboles, el que marca la diferenciación de contenido en sí, valga la redundancia. Todo esto se gestiona de la manera de que el frontal le hace una llamada al middleware local, que es de Django, per se, que trabaja con int18n. Te busca la translation key correspondiente a la búsqueda que estás realizando a la hora de cambiar de un idioma a otro. En base de datos, las páginas están asociadas a través de ese translation key y recoge los datos y vuelta para arriba. O sea, es un poco el sistema, visualmente hablando, de cómo se lleva el multilanguage. Vale, como comenté, tenemos alternativas de terceros, ¿vale? Que son el Wagtail Localize, el Wagtail Trans y el Model Translation. Yo utilizo el Model Translation. El Localize es, digamos, a día de hoy el más potente por el siguiente concepto. Vamos al flujo de traducción y esto, usuario estándar, que le mandan trabajar a crear contenido, pues pongamos inglés, español y francés. Crea una copia de la página, estructura la página, la copia. Esa copia genera un borrador, nos genera una página publicada y le toca editar manualmente el contenido. El Localize, hay que probarlo, hay que darle un buen uso. Ya per se ya te hace algunas traducciones de ciertos campos automáticamente. Imagino que con todos los... No he probado todos los idiomas, no me ha dado por probar todos los idiomas, ¿vale?
pero es bastante potente. Y bueno, veníamos a hablar, ¿no? En plan, tenemos Wagtail. Wagtail hemos visto que trabaja con Django. Todos sabemos que Django podemos tener una aplicación independiente que tenga su backend y su frontend, con sus plantillas y su tratamiento. Pero por otro lado también podemos desacoplar, digamos, todo el backend de Wagtail y dejarlo, pues eso, generando pues view Wagtail perfectamente, ¿vale? Y lo podemos apificar, ¿vale? En este caso hay que plantear dos cuestiones. Apificar desde un principio o apificar después. Recomendación, desde un principio. Porque te cambia bastante el concepto a la hora de generar los modelos, del tratamiento de cierto tipo de permisos o cierto tipo de traducciones y el tratamiento, por ejemplo, de la configuración, porque hay tres, al ser un CMS, tenemos tres bloques principales, que es el contenido, el media, de imágenes, vídeos, etcétera, y el tema de documentos. Entonces, dentro de cuando tú apificas, tienes que separar esos tres y ya tienes que hacer unos cambios, tienes que hacer una refactorización que si de un principio apificas, pues te libras de ello. Bueno, si me pongo a hablar de apificación, igualmente nos tiramos bastante más tiempo porque base Django y quien conozca Django Rails Framework, desde un principio puede hacer cosas muy, muy potentes con las APIs de Wagtail. Y bueno, esto es un pequeño ejemplo, no sé si se verá bien, no sabía el tamaño que iba a tener la proyección, ¿vale? De si una vez que nosotros tenemos un sistema que está totalmente acoplado con su frontend y tal, y lo queremos desacoplar, si no queremos meternos en la apificación a través de Django, también hay alternativas como por ejemplo utilizarlo con GraphQL, ¿vale? Con GraphQL, bueno, estos son unos puntos a seguir muy básicos de nos instalamos, iniciamos Wagtail, obviamente desarrollamos los modelos, desarrollamos nuestro trabajo y a partir de aquí ya sería entrar a trabajar con Graph Django, ¿vale? Y es configurarlo, que al final todo eso está muy bien documentado en la documentación de POSIX de Grafene, e incluir lo que vienen a ser los esquemas, las queries y demás conceptos de GraphQL a la altura de Wagtail, del proyecto de Wagtail. ¿Qué pros y qué contras puede tener eso? Contra que hay que currarse la parte de GraphQL, ¿vale? Pero es mucho más sencillo currarse una parte de GraphQL, la cual también nos permite, aparte de las queries normales, podemos hacer queries discriminativas, podemos hacer una serie de trabajos muy bien ampliados, ¿vale? Esa es la parte, esa sería la parte mala, en plan, te tienes que currar y tal, no sé qué. La parte buena, que no tienes que hacer una refactorización de ningún tipo. A menos que lo requiera por algún tipo de búsqueda específica, algún tema de SEO específico, ¿qué tal? Realmente es como más sencillo, ¿no? Una vez que ya tienes creado un sistema bastante grande. Y bueno, he ido a lo fácil, no, es que la documentación de Wagtail está muy bien, a día de hoy es muy amplia. Por otro lado, ahí dejo un enlace, que es una comunidad de GitHub que desde que se creó Wagtail están almacenando todo tipo de charlas, tutoriales, cursos, lo cual está muy bien y me ha servido bastante para ver cierto tipo de avances que ha tenido la herramienta. Y bueno, la documentación de Graphene para el último caso que os he mostrado. Y gracias. Bueno, tenemos tiempo para preguntas, si que queréis hacer algún comentario, alguna pregunta concreta. Hola, buenas. Buenas, muy buenas. Muchas gracias por la presentación, me ha encantado. Tengo una duda sobre el Streamfield, que me ha encantado el concepto. Me recuerda un poco con comillas, muchas comillas, a Gutenberg, ¿no? Un poco que es un buen editor, sí, que te permite juntar muchos componentes, ¿no? Que al final y al cabo un poco la idea, ¿no? que hay por ahí, ¿no? Te permite crear plantillas para que luego los editores
llamémosle más torpes, trabajen sobre una plantilla ya precargada en vez de tener que ir creando los múltiples elementos para que la estructura pase? Sí. Sí, porque luego al final... Uy, me lo acerca demasiado el micro. O estoy yo más cerca, no sé. Sí, te permite, la verdad... porque yo he mostrado un ejemplo muy básico, he hablado muy generalmente. Los Streamfield además son para mirarte la documentación con paciencia. Pero sí que puedes generar plantillas, los puedes además... Puedes jugar con ellos, con los stream blocks y los struct blocks, para generar directamente bloques de contenido que tú puedes crear una plantilla base que esté colapsada o descolapsada, incluso luego generar más contenido, puedes limitar el número porque he puesto que es ilimitado, por defecto. Tú realmente el Streamfield lo puedes controlar para decir, oye, pues de este bloque en esta posición me puedes meter uno nada más, o dos, porque a lo mejor tienes que ampliar información. Pero sí que puedes crear una serie estructurada visualmente para que luego pueda ser ampliable por parte del creador. Genial. Bueno. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, se lo pasa. Mi pregunta era relativa a si tiene algún sistema de plantillas de diseño, tipo Bootstrap, Design de Google o algo así, por defecto. Por defecto no, por defecto lo tienes que acoplar. O sea, tú tienes que acoplarlo. Tiene el sistema de Django de plantillas que es similar a Jinja, muy similar. Y lo único que lo tienes que acoplar. Pero es una integración, o sea, no es una integración complicada, está muy bien llevada. O sea, me refiero, a día de hoy casi todos los lugares que yo he visto que utilizan Woktail lo tienen integrado con Bootstrap, por ejemplo, que no da mucho problema. Que es integrar, lo tienes. Además creo que estaba documentado, creo recordar que estaba documentado, si no es igual, es seguir una integración básica de Bootstrap. Claro, pero tendrás que ver, por ejemplo, cómo queda la maquetación, el editor que está editando contenido, cómo puede darle los estilos y ves cómo queda respecto a cómo va a quedar la versión final. Eso tienes previsual, tienes para jugar con ello los hooks, o sea, tú puedes alterar también todo lo que tengas acoplado de CSS, lo puedes también tú ajustar, puedes dar personalización completa con los hooks, que es que si hubiese hablado de los hooks, todo lo que hay es muy largo, no me daba tiempo. Y por otro lado tienes, a la hora de crear el contenido, por otro lado tienes un botón que es previsualizar. Y eso te da también un concepto de cómo va quedando todo. O sea, puedes jugar tanto como usuario, como programador y como las dos cosas a la vez con ello. Bueno. No sé si te he respondido bien a lo que Sí, quería. más o menos sí. Gracias. Bueno, en principio, si no hay ninguna pregunta más, pues le damos las gracias otra vez al expositor. Gracias.